Has sentido el colapso de lo antiguo, ahora entiendes por qué. Lo que viviste no fue un derrumbe de tu carácter, ni un fallo de planificación. Fue el cierre forzado de una estructura que ya no podía contener la expansión que se estaba preparando para tu vida. Mientras muchos a tu alrededor solo veían la ruina, lo que estaba sucediendo, en secreto, era la demolición de lo innecesario. He venido aquí para explicarte lo que Dios ha hecho por ti, mientras el mundo miraba lo que perdiste. Hasta el final de esta conversación reconocerás 3 señales claras de que el plan divino para tu vida está en marcha, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido. Comprenderás por qué tu agotamiento actual no es señal de debilidad, sino de un redireccionamiento de frecuencia que aún no puedes nombrar. Y antes de que nuestro tiempo termine, compartiré contigo una revelación sobre tu identidad que explica por qué has llegado a este punto exactamente ahora, con el corazón abierto para escuchar lo que nadie más se atrevió a decirte. Respira hondo conmigo. Quédate con esto un instante. Deja que se asiente en la parte de ti que más esperó escucharlo. Has estado despertando sistemáticamente a la misma hora de la madrugada, cuando el silencio de la casa parece demasiado pesado, como si algo te estuviera esperando para una conversación que no puedes reproducir en palabras. Sientes un cambio de frecuencia, como si las conversaciones que antes formaban parte de tu rutina ahora sonaran extrañas, distantes, como si estuvieras viendo una película donde ya no reconoces el guión. También has enfrentado un aislamiento que no fue elegido, sino impuesto, como si la vida te estuviera retirando de ciertas mesas y ciertas rutas para que no estuvieras allí cuando lo antiguo colapsara por completo. Estos no son problemas que resolver, son síntomas de alineación. Tu alma está siendo retirada de un lugar donde tu propósito no podía respirar. Si al menos una de estas señales te tocó, si tus hombros bajaron en algún momento en los últimos minutos, escribe el número 3. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado. Marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. El número 333 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo sí a la verdad que se está revelando ahora. Es el menor acuerdo, pero es real. Escribe 333 y vuelve aquí conmigo. El patrón que seguías era el de sostener lo insostenible. Te acostumbraste a tirar de cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Pasaste años confundiendo tu capacidad de soportar el peso con tu misión de vida, pero la verdad es que tu esfuerzo humano, por más noble que haya sido, alcanzó el límite del agotamiento para que finalmente pudieras soltar. No colapsaste porque eres débil, colapsaste porque el lugar donde estabas necesitaba ser vaciado para que la nueva estructura pudiera ser erguida. Lo que llamas colapso, el cielo lo llama liberación. No fuiste derribado, fuiste removido de un camino que no te llevaría a ninguna parte. Y ahora,
Ese cambio de postura es lo único que separa a quien eras de quien te estás convirtiendo. El agotamiento que sientes no es una falla de tu sistema, es el fin de tu resistencia contra lo inevitable. Durante mucho tiempo, operaste como si el mantenimiento del mundo a tu alrededor dependiera exclusivamente de tu fuerza, como si cada engranaje de tu vida necesitara ser lubricado por tu sudor constante. Ese es el patrón de la escasez. Creer que si no sostienes el peso, todo se derrumba. Pero lo que llamas colapso, en realidad, fue la cesación forzada de un esfuerzo que ya no tenía sentido. Estabas intentando mantener viva una realidad que ya no poseía la vida que buscabas. Es agotador intentar llenar un pozo que no tiene fondo, y tu alma, cansada de buscar saciedad en reservorios vacíos, simplemente dejó de obedecer a los comandos del miedo. Ese agotamiento que te abatió es, en esencia, tu humanidad rindiéndose a la soberanía de lo que es más grande. Imagina, por un momento, la construcción de un arca. Nadie veía el trabajo, nadie veía el propósito, nadie comprendía el silencio y el aislamiento necesario para que esa estructura fuera levantada lejos de los ojos de aquellos que vivían como si nada fuera a cambiar. Has vivido dentro de ese arca. El mundo exterior continúa su ruido habitual. Las personas siguen corriendo tras sombras, pero dentro de ti una preparación silenciosa está en curso. Estás siendo sellado contra la tormenta que para muchos será el fin, pero para ti será solo el medio de transporte hacia una tierra que aún no has visto. El aislamiento no es un castigo. Es la preservación del linaje que necesita llegar entero al otro lado. Has sido puesto en un lugar seguro, donde tu frecuencia es protegida de las influencias que intentaron desviar tu ruta, y este silencio es la sala de espera de tu destino. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si la imagen del arca que te mostré cayó en un lugar que no puedes explicar, escribe las palabras «Estoy despierto» en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras convierte al testigo en permanente en tu propio registro. Escribe y vuelve aquí conmigo. Cuando la protección divina se vuelve finalmente visible, el colapso de lo antiguo deja de ser una tragedia para convertirse en evidencia. Es como si la niebla se disipara y pudieras ver, con una claridad que roza lo incómodo, que todo aquello que perdiste o tuviste que abandonar fue, en realidad, un peso muerto arrojado al mar para que tu embarcación pudiera flotar. A partir de este instante ocurre una inversión de lógica. Dejas de luchar para que las puertas se abran y comienzas a percibir que las llaves que buscabas ya estaban en tus manos, pero estabas demasiado ocupado sosteniendo el picaporte desde afuera. Lo que viene ahora, en la capa aún más profunda, es la comprensión de que tu vida ya no se trata de lo que haces, sino de lo que permites que se haga a través de ti. Quédate conmigo, porque la revelación de cómo sostener este estado de prontitud es lo que vamos a desentrañar ahora. Respira hondo conmigo. Siente el peso de tus hombros aliviándose mientras estas palabras encuentran su lugar. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras, no como una métrica de un sistema, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente, reconociendo la verdad que cargaste en silencio por tanto tiempo. Quédate con esto un instante. Existe alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje ahora. Alguien que viene esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada. Alguien que anda callado de una manera que nadie a su alrededor puede explicar. Alguien que carga un cansancio que el descanso físico no cura. Un rostro acaba de aparecer en tu mente mientras hablaba, ¿verdad? Envía esto a esa persona. No como una recomendación, sino como una entrega,
como un aviso de que la travesía está protegida y de que lo que sostiene en secreto no pasará desapercibido. Antes de que esto termine, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios. No como un deseo, no como una esperanza, sino como una confirmación. El acuerdo que se ha ido formando en silencio, entre lo alto y tu oír, es un acuerdo del cual vivirás el resto de esta temporada. Escribe despacio, deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo. Lo que antes parecía una falla en tu estructura, lo que interpretaste como un error de camino o una pérdida de ritmo, era en realidad el derrumbe necesario para que el nuevo terreno pudiera ser revelado. Te has sentido como alguien que camina sobre un suelo que no deja de cambiar, pero lo que no percibiste es que el suelo está cambiando para moldearse a tus pies y no para derribarte. He venido a decirte que ese movimiento no es un castigo, es una marcación de territorio. Existen 3 señales claras de que el plan de Dios para ti está en pleno curso, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido. La primera es la extrañeza profunda, con lugares que antes te traían consuelo. Entras en ambientes familiares y sientes una disonancia, un silencio que grita que allí ya no es tu destino. La segunda es la interrupción súbita de ciclos que parecían eternos, como si una mano invisible hubiera apagado el interruptor de conexiones que solo succionaban tu energía vital. Y la tercera, y quizás la más reveladora, es tu necesidad constante de recogimiento, un deseo de aislamiento que no nace de la tristeza, sino de una búsqueda, de una frecuencia que sabes que solo encontrarás en el silencio. Es el menor acuerdo, pero es real. Es el registro de que ya no estás operando a ciegas de tu propia historia. Has operado bajo un patrón de agotamiento que no era tuyo, cargando el peso de expectativas que nunca fueron diseñadas para tus espaldas. Es el esfuerzo humano intentando forzar la apertura de una puerta que solo se mueve por el toque del propósito. Te agotaste intentando ser quien te dijeron que debías ser, pero esa fatiga no es falta de fe, es el agotamiento de tu ego ante la verdad que se aproxima. Deja de tirar de cuerdas que no están atadas a nada. Tu cansancio es, en realidad, la señalización de que tu límite fue alcanzado para que la fuerza superior pudiera finalmente asumir el mando. Imagina ahora la metáfora del arca. Mientras el mundo exterior se agita y se pierde en tempestades de opinión y ruido, has pasado por un tiempo de preparación en silencio. El arca no fue construida para el confort, fue construida para la travesía. Te has sentido contenido, guardado, casi olvidado en un espacio de espera, pero es exactamente en esa contención que estás siendo sellado contra la influencia externa. Lo que vives no es un abandono, es un blindaje. Lo que sostienes hoy, en el secreto de tu corazón, es lo que sostendrá tu vida cuando la tormenta finalmente pase. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si esa imagen del arca cayó en un lugar que no puedes explicar, escribe las palabras «Estoy despierto» en los comentarios, escribe y vuelve aquí conmigo. Pero hay algo que casi nadie entiende sobre este proceso de transición. La protección divina, cuando finalmente se vuelve visible, no se parece a un escudo de luz, se parece a la remoción total de los obstáculos que ni siquiera sabías que estaban allí. La paz que comienzas a sentir no es la paz de quien ganó una guerra, es la paz de quien percibió que la guerra nunca fue contra ti. Es la calma de quien vio el desierto abrirse para que el linaje pudiera pasar. No como una métrica, como una concordancia de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente, como un reconocimiento de que las capas de tu verdad están finalmente alineándose con la intención original.
Alguien que viene esforzándose mucho más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada, incluso con el sudor que derrama. Alguien que anda callado de una manera que nadie a su alrededor puede explicar, cargando un peso que no es visible pero que altera el peso del propio caminar. Alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras hablaba. Ese semblante que refleja la misma búsqueda silenciosa que reconoces en ti mismo. Envía esto a esa persona. No como una recomendación, no como un contenido, sino como una entrega, un aviso de que no ha sido olvidada y de que lo que siente es real. Respira hondo conmigo ahora. Deja que el aire recorra ese espacio donde la duda solía morar. Antes de cerrar este encuentro, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios. No como un deseo, no como una esperanza que lanzas al viento, sino como una confirmación solemne. El acuerdo que se ha ido formando en silencio entre el cielo y tu oír es un pacto del cual vivirás el resto de esta temporada. Escribe despacio. Siente el peso de cada letra, deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo desde el primer instante de esta conversación. Has sentido el colapso de lo antiguo, ese momento en que la estructura que construiste con tanto esfuerzo simplemente cedió, dejándote en medio de un vacío que parecía amenazador, pero que hoy comienzas a entender como la única forma en que Dios abre camino. Lo que parecía derrota ahora se revela como una demolición necesaria para que lo nuevo pudiera ser erguido sobre una base que no fuera de arena ni de aprobación ajena. Estás aquí porque algo dentro de ti reconoció que ese colapso no fue un castigo, fue una intervención. He venido hoy a confirmar que no perdiste el control, perdiste las cadenas. Para que comprendas exactamente lo que está sucediendo en tu vida en este momento, vamos a establecer un contrato de revelación. Hasta el final de esta conversación, reconocerás las 3 señales claras de que el plan superior para tu vida está en pleno curso, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido. Entenderás por qué el aislamiento que has vivido no es abandono, sino una preparación estratégica para lo que aún no puedes ver, pero ya has comenzado a sentir. Y antes de terminar, hay una revelación sobre tu linaje espiritual que explica por qué nunca te sentiste parte de la multitud y por qué tu jornada siempre exigió de ti un costo que nadie más parece dispuesto a pagar. La primera capa de ese reconocimiento está en las señales que has ignorado por miedo a parecer desequilibrado. Has estado despertando siempre en el mismo instante de la madrugada, exactamente cuando el silencio es tan denso que parece una voz. Has notado cómo las conversaciones que antes eran tu puerto seguro ahora suenan como ruido vacío. Notas cómo los números se repiten ante tus ojos, como si el propio tejido de la realidad estuviera intentando llamar tu atención hacia una frecuencia diferente de la que el mundo habitualmente sintoniza. Esto no es coincidencia y no es una falla de percepción, es calibración. Tu ser está siendo ajustado para una vibración que ya no comporta el nivel de ruido en el que vivías. Es el menor acuerdo, pero es real. Es la marca de tu presencia en la experiencia que estamos viviendo ahora. Ahora necesitamos descender más profundo. Lo que has llamado agotamiento es, en realidad, el fin de tu dependencia del esfuerzo humano. Pasaste años intentando tirar de cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Te presentaste ante audiencias que nunca estuvieron prestando atención a quién eres realmente, sino a cómo podías ser útil para ellas. Ese patrón de intentar sostener el peso del mundo en tus hombros, creyendo que tu fidelidad sería medida por tu sufrimiento, es lo que está siendo desmantelado en este momento. Dios no quiere tu sudor de esclavo, Él quiere tu prontitud de hijo. Imagina ahora la metáfora del arca.
Por mucho tiempo te sentiste como alguien que fue puesto dentro de una estructura que parecía pequeña, aislada y silenciosa, mientras afuera el mundo seguía con su ruido habitual. Te sentiste ignorado, olvidado, quizás incluso castigado por haber sido retirado de escena, pero el arca no es un lugar de castigo. El arca es el lugar donde lo precioso es preservado mientras la tormenta resuelve los asuntos que no tendrías fuerza para enfrentar solo. Mientras estabas allí dentro, en silencio, lo que necesitaba ser limpiado estaba siendo lavado. Lo que necesitaba ser ahogado ya no tiene poder sobre ti. No estabas detenido, estabas siendo guardado para el momento del desembarque. Si la revelación de ese arca tuvo sentido, si la imagen de ese aislamiento como protección cayó en un lugar que no podías explicar, escribe las palabras «Estoy despierto» en los comentarios. Deja que ese reconocimiento selle donde acaba de posarse dentro de tu pecho. Escribe y vuelve aquí conmigo. Lo que sucede ahora, cuando esa protección divina se vuelve visible y la puerta comienza a abrirse, es que dejas de ser aquel que corre tras migajas para ser aquel que camina sobre la promesa. La ansiedad que cargabas sobre el futuro pierde fuerza, porque finalmente entendiste que el guión no es tuyo, eres el protagonista de una historia que ya fue escrita con tu victoria en mente. Dejas de explicarte, de justificarte ante quien no tiene la capacidad de comprender tu frecuencia. Comienzas a vivir desde tu identidad y no más desde tus circunstancias. Si algo en esta conversación confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica ni como un dato para el mundo exterior, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí es la verdad sobre tu caminar. Cada movimiento tuyo, cada intención clara, ahora se alinea con lo que fuiste designado a ser desde antes de la fundación de lo que conoces como realidad. Existe una claridad que surge solo después de que el exceso es retirado de escena. Quizás hayas sentido, en las últimas semanas, una extraña dificultad para mantener el ritmo que antes parecía natural. Tareas que antes llevaban minutos, ahora parecen exigir una energía que simplemente no puedes movilizar. Muchos llamarían a esto desánimo o pérdida de enfoque, pero lo que estás experimentando es la remoción de tus falsos apoyos. Tu espíritu ya no está dispuesto a sostener estructuras que ya no sirven a tu propósito. El colapso de tu antiguo modo de vivir no fue un error, fue el desmantelamiento necesario para que lo nuevo pudiera encontrar espacio donde lo viejo insistía en ocupar. Existe una persona en tu vida que puedes ver ahora mismo. Quizás su rostro surgió mientras hablaba sobre esa necesidad de soltar lo que pesa. Es alguien que se ha esforzado silenciosamente, alguien que camina con un cansancio visible, alguien que mantiene la cabeza erguida incluso cuando nadie nota la tormenta interna que carga. Esa persona necesita oír que su esfuerzo no es en vano y que su silencio es en realidad una preparación. No guardes esta entrega solo para ti. Envíala a esa persona, como quien entrega un mapa a alguien que está perdido en la oscuridad. Envíala como un puente entre lo que está viviendo y la paz que aún no comprende que ya es suya. Respira hondo. Siente la gravedad de este momento. Lo que cargas es un sello de autenticidad que el tiempo no puede borrar. No lo hagas como un pedido de validación, sino como una firma en un contrato que estás celebrando con tu propia existencia. Siente la fuerza que emana al escribir cada letra. Deja que ese movimiento de tus dedos registre en el plano físico la firmeza que tu espíritu ya alcanzó en la dimensión más alta. Aquel que se entrega al desapego descubre que la escasez era solo el reflejo de un reservorio que necesitaba ser vaciado antes de la nueva inundación.
Pasaste demasiado tiempo intentando organizar las piezas de un rompecabezas que ya no te pertenecía. Cada vez que intentabas forzar el encaje, sentías esa resistencia aguda, ese latido en el alma que insistía en recordarte que tu lugar no era allí. Lo que llamas colapso. La sabiduría que te guía lo llama liberación. Es como la caída de las hojas secas cuando el invierno se acerca. Necesitan ceder el lugar para que la savia nueva suba y la vida se renueve. No es un abandono, es una transición que ocurre a nivel de la frecuencia. Cuando entiendes que el esfuerzo humano tiene un límite, finalmente percibes que la verdadera fuerza no reside en el hacer frenético, sino en permitir que tu propósito se manifieste. Lo que has sostenido solo, por pura lealtad a un pasado que ya no te sirve, ahora comienza a soltarse de tus hombros. Ese alivio no viene de una conquista externa, viene de la aceptación de que tu valor nunca dependió de cuánto cargabas, sino de cuánto permitías que la luz atravesara tu propia forma. Las conversaciones a tu alrededor, los ruidos de la rutina y las expectativas de las personas que te rodean parecen cada vez más distantes. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque finalmente estás escuchando la frecuencia que siempre estuvo debajo de todo ese ruido. Tu silencio ahora es un arma de protección contra la dispersión de tu energía vital. Mientras el mundo exterior se agita intentando probar algo, tú te recoges en el único lugar donde tu verdad permanece inalterada. La paz que buscas no es el fin de los desafíos, sino la capacidad de habitar el ojo del huracán con la certeza de que nada de lo esencial puede ser tocado por la tormenta que pasa. Tu centro es inamovible y tu trayectoria está siendo trazada por manos que no conocen el error. Percibes ahora que el tiempo que perdiste intentando encajar en moldes ajenos fue, en realidad, el tiempo necesario para desarrollar la resistencia que ahora sostiene tu verdadera identidad. El camino que viene por delante no exige más el peso de la justificación. No debes nada a nadie, ni necesitas explicar por qué tu ritmo cambió. Solo acepta que tu llamado ahora requiere tu presencia total y que tu única tarea es mantenerte alineado con la voz que susurra en tu quietud. Has comenzado a percibir que el cansancio que sentías en las madrugadas no era falta de sueño, sino un llamado a una vigilia silenciosa. Ese aislamiento que intentaste evitar por tanto tiempo no era un alejamiento de las personas, era la preservación de tu esencia mientras se moldeaba para lo que está por venir. Existe una claridad que solo emerge cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza, y para que tengas la certeza de que ese reconocimiento no es una coincidencia, observa las señales. Primero, la repetición casi obsesiva de ciertas secuencias que cruzan tu camino, como si el universo estuviera señalando un código de acceso. Segundo, la sensación de que, aunque nada en tu rutina haya cambiado físicamente, tu percepción de cada objeto y cada rostro a tu alrededor se ha alterado por completo. Tercero, el desinterés súbito por metas que antes parecían vitales, siendo sustituido por una urgencia serena de vivir algo que aún no sabes nombrar. Es el menor acuerdo, pero es real. Operaste por años bajo el dominio de un esfuerzo inútil, creyendo que la supervivencia dependía de tu capacidad de sostener el peso del mundo. Estabas intentando presentarte ante una audiencia que nunca estuvo prestando atención, gastando una energía que debería haber sido guardada para tu verdadera misión. Pero mira el arca, tu metáfora de protección. Durante la tormenta, aquellos que estaban dentro no vieron el diluvio como destrucción, sino como aislamiento necesario para que la semilla de un nuevo linaje fuera preservada lejos de la corrupción de las aguas. Has estado dentro de ese arca
incluso sin entender por qué el mundo exterior parecía tan ruidoso e inalcanzable. Tu silencio actual es la cubierta de un navío que está siendo guiado por corrientes invisibles. Escribe y vuelve aquí conmigo. Alguien a quien ves esforzándose más que todos a su alrededor y que continúa viendo puertas cerradas. Alguien que anda callado de una manera que nadie comprende. Alguien cuyo rostro surgió en tu mente ahora, como un espejo de tu propia jornada. Envía esto a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega, un aviso de que ella también está siendo conducida. Y mientras reflexionas sobre esto, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí es la verdad de tu momento actual. Quédate con esto un instante. Deja que se asiente en la parte de ti que más esperó esta confirmación. No como un deseo ni como una esperanza, sino como una confirmación de tu linaje. El acuerdo que se formó entre el cielo y tu oír es lo que te sostendrá en esta temporada. Escribe despacio. Siente la fuerza que emana al registrar esta verdad. Estás comprometido, estás enviado, estás siendo conducido, estás sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido. Para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.